Bienvenidos, queridos espectadores, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy quiero compartirles una historia diferente, una que comienza con orgullo y termina con una sorpresa inesperada. Un padre, años de sacrificio y un momento de humillación se convirtieron en el comienzo de algo mucho más grande. Quédense con nosotros hasta el final, porque esta historia no solo es sorprendente, sino que también deja una profunda lección sobre la vida y la familia. Espero que la disfruten. Asistí a la boda de mi hijo como un orgulloso papá soltero, pero la etiqueta con mi nombre decía papá falso poco educado. La familia de la novia se rió hasta que mi hijo dijo, papá, vámonos a casa. Al día siguiente, su empresa enfrentó una conmoción que nunca vieron venir. Estaba parado en la parte trasera de ese salón de mármol en el centro de Chicago, ajustándome el traje de tienda departamental que nunca me quedaba bien. 22 años. Eso es cuánto tiempo había pasado desde que Sara se fue, dejándome con un niño de 3 años, llorando y una montaña de facturas. 22 años trabajando en construcción durante el día y reponiendo estantes en Home Depot por la noche. 22 años de cenas de macarrones con queso y ropa de segunda mano. Pero lo logramos, mi chico Trevor y yo, y ahora aquí estábamos, arañas de cristal proyectando luz dorada sobre mesas que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Invitados con vestidos de diseñador bebiendo champán cuyo nombre no podía pronunciar. El día de la boda de Trevor. Mi pecho se llenó de orgullo mientras observaba a mi hijo, alto y guapo en su smoking hecho a medida, riéndose con la familia de su nueva esposa cerca del foso de la orquesta. Me dirigí a la mesa familiar, buscando mi asiento. La familia de la novia, los Hawthorne, no habían escatimado gastos, incluso las tarjetas con los nombres estaban grabadas con letras doradas. Encontré la mía fácilmente, Austin Mitchell, padre del novio. Pero debajo, alguien había añadido algo con una elegante caligrafía y lo que parecía ser un bolígrafo dorado, papá falso poco educado. Mi sangre se heló, seguramente esto era algún tipo de error, pero entonces lo oí, las risitas desde el otro lado de la mesa, el doctor Richard Hawthorne, el padre de la novia y algún importante cardiólogo del Northwestern Memorial sonreía detrás de su vaso de whisky. Su esposa, Victoria, tenía la mano manicurada presionada contra sus labios, tratando de contener la risa. Su hijo, Bradford, se inclinó hacia su primo y susurró algo que hizo que ambos estallaran en carcajadas mirándome directamente. Bueno, ¿qué esperabas? Escuché que el doctor Hawthorne le decía a su esposa. El hombre construye casas para ganarse la vida. Probablemente abandonó la escuela secundaria para mantener algún embarazo adolescente. Mis manos temblaban mientras volteaba silenciosamente la etiqueta con el nombre hacia abajo e intentaba sentarme, pero ya estaba hecho el daño. Las risas se extendieron como un incendio descontrolado por su lado de la mesa. 22 años de sacrificio, 22 años siendo madre y padre para Trevor, reducidos a una broma para su entretenimiento. Me levanté, listo para salir con cualquier dignidad que me quedara, pero justo cuando me volví hacia la salida, una mano firme tomó la mía. Papá. La voz de Trevor era tranquila pero firme. Sus ojos encontraron los míos, y vi algo ardiente allí, algo que no había visto desde que tenía 12 años, y se enfrentó a los matones en la escuela primaria Jefferson. Vámonos a casa, Trevor. Es tu boda. Vámonos a casa, repitió esta vez más fuerte. La orquesta se detuvo a mitad de la canción. Las conversaciones murieron. 300 invitados giraron para mirarnos mientras mi hijo miraba directamente a la mesa de la familia Hawthorne y dijo claramente, todos ustedes acaban de cometer el mayor error de sus vidas. No gritaste, no explicaste, simplemente saliste de ese salón conmigo, dejando a su novia y a su familia aturdidos a nuestro paso. Y al día siguiente lo cambió todo. El viaje de regreso a mi pequeño apartamento en Rogers Park fue completamente silencioso, excepto por el zumbido del Tesla de Trevor, un coche que aún me incomodaba cada vez que lo veía. Lo compró el año pasado con su trabajo en tecnología, aunque siempre había sido vago sobre los detalles. Mi hijo mantenía la vista fija en Lakeshore Drive, la mandíbula apretada mientras el lago Michigan se extendía oscuro e infinito a nuestro lado. Ni una palabra hasta que llegamos a mi edificio, el mismo edificio de 3 pisos sin ascensor donde lo crié, donde la caldera todavía repiqueteaba en invierno y la señora Rodríguez de arriba seguía poniendo sus telenovelas demasiado alto.
Mientras forcejeaba con mis llaves, Trevor finalmente rompió el silencio. Sabes, papá, yo lo vi. Congelé la etiqueta del nombre. Lo vi antes que tú. Estaba mirando desde un lado cuando el primo de Bradford lo escribió. Estaba esperando a ver qué hacías. Mi corazón se hundió. Entonces, ¿por qué no los detuviste? ¿Por qué no dijiste algo antes? Trevor me miró con una expresión que no había visto desde que su madre se fue. Dolor crudo mezclado con algo más duro, más frío, porque necesitaba saber si realmente lo harían, si realmente iban a humillar al hombre que me crió en el día más importante de mi vida. Su voz se quebró ligeramente y lo hicieron. Sacó su iPhone y me mostró un video, imágenes de seguridad de alguna manera, el Dr. Hawthorne riéndose mientras entregaba el bolígrafo dorado al primo de Bradford. Victoria bromeando sobre basura de remolque caminando entre gente civilizada. Y lo peor de todo, la propia novia de Trevor, Stephanie, asintiendo y diciendo, mi verdadero padre es el hombre con quien me caso por dinero, ese trabajador de la construcción, él solo es una formalidad. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Pero Trevor, él estaba fríamente tranquilo. Papá, hay algo que nunca te dije. Nunca firmé su acuerdo prematrimonial. Parpadeé. No lo hiciste. Me suplicaron que lo hiciera. El Dr. Hawthorne incluso ofreció invertir en mi pequeño negocio de computadoras si lo firmaba. La sonrisa de Trevor era afilada como una navaja, pero para entonces ya había construido algo. En secreto con mi compañero de cuarto en la universidad, Jake, una empresa de ciberseguridad llamada Fortress Digital. Mi mente daba vueltas. Trevor, ¿qué estás diciendo? El año pasado Microsoft nos adquirió, negocio limpio, todo en efectivo. Me miró directamente a los ojos. Gané 47 millones. Papá, suficiente para comprar y vender todo el imperio familiar Hawthorne si quisiera. Me senté pesadamente en mi viejo sofá, el mismo donde lo ayudé con la tarea durante 12 años. Trevor abrió su portátil. Pensaron que conseguirían un marido trofeo, un chico ingenuo que podrían moldear y controlar. Lo que no se dieron cuenta es que yo he estado jugando ajedrez mientras ellos jugaban damas. Sus dedos volaron sobre el teclado, y mañana por la mañana van a descubrir a quién intentaron humillar realmente. Me desperté a las 5:00 AM con el olor a café. Café de verdad, no el instantáneo que usualmente preparaba. Trevor ya estaba vestido con un traje azul marino que probablemente costaba más que mi camioneta, de pie junto a mi encimera de cocina con una carpeta manila gruesa como una guía telefónica. Hoy es el día, papá. Hoy aprenden quién eres realmente para mí. No un padre falso cualquiera, sino el hombre que me hizo todo lo que soy. Me entregó la carpeta. Dentro había informes financieros, documentos de propiedad y papeles corporativos. El negocio familiar Hawthorne, el grupo Hawthorne Hospitality, una cadena de hoteles y restaurantes de lujo en todo el Medio Oeste, estaba perdiendo dinero en silencio, desesperadamente, y Trevor había estado comprando sus acciones de socio silencioso durante el último año a través de empresas ficticias con nombres como Fortress Holdings y Mitchell Investment Trust. Ya posees parte de su empresa, susurré. La sonrisa de Trevor fue siniestra, prueba el 48%. Y a partir de las 9 AM de hoy, cuando el Henderson Pension Fund me venda su participación del 12%, seré el accionista mayoritario. 9:15 AM, sede central de Hawthorne Hospitality en el Loop. Trevor entró en esa torre de vidrio como si le perteneciera, lo cual empecé a darme cuenta que básicamente era así. Las recepcionistas dejaron sus llamadas a mitad de frase, con la mandíbula caída al reconocer al hijo del trabajador de la construcción del desastre de boda, que ya era oro puro para los chismes. La sala de juntas estaba llena. El Dr. Hawthorne estaba sentado a la cabecera de aquella pulida mesa de caoba, todavía llevando la arrogancia de ayer como si fuera un costoso perfume. ¿Qué significa esto? Ladró mientras Trevor tomaba asiento con calma y colocaba aquella gruesa carpeta sobre la mesa. La voz de Trevor era firme como el granito. A partir de este momento, controlo el 51% de Hawthorne Hospitality Group. Aquí está la documentación. Pueden pedirle a sus abogados que la verifiquen. El silencio fue ensordecedor. Luego vinieron los murmullos, las llamadas frenéticas, el crujido de papeles mientras las manos del Dr. Hawthorne temblaban al leer la prueba de la nueva propiedad de su imperio. Eres un pequeño parásito, balbuceó el Dr. Hawthorne, con las venas sobresaliéndole del cuello. Trevor ni siquiera parpadeó. No, Richard, soy el producto del hombre que tú menospreciaste, el trabajador de la construcción que levantó el horizonte de esta ciudad mientras tú jugabas al golf en clubes campestres.
El padre falso que trabajó jornadas de 16 horas para que yo pudiera ir a Northwestern, la misma universidad donde tú das clases a estudiantes de medicina sobre ética. La sala de juntas quedó completamente en silencio. Déjeme ser absolutamente claro, continuó Trevor, dirigiéndose a los demás miembros de la junta. No disolveré la empresa hoy, pero a partir de ahora, el Dr. Hawthorne, su esposa, su hija y todos los miembros de su familia quedan despedidos de todos sus cargos. La seguridad los escoltará afuera. Sus paquetes de indemnización serán enviados por correo. El Dr. Hawthorne se lanzó hacia adelante. No puedes hacer esto. Esta es mi empresa, la empresa de mi padre. La voz de Trevor permaneció imperturbable. Era tu empresa. Ahora pertenece al hombre al que llamaste padre falso, a través de mí. Y con eso salimos dejando la herencia Hawthorne en cenizas. Las semanas siguientes, que el Chicago Tribune llamó la toma de venganza en la boda, fueron un torbellino. La historia de Trevor se extendió como un incendio a través de las redes sociales y los círculos empresariales. Los titulares iban desde novio sorprende a suegros de élite hasta de casco de obra a toma hostil. Mi hijo, una vez descartado como el chico de un obrero de la construcción, ahora era invitado a dar conferencias en la Escuela de Negocios de Harvard y aparecía en la portada de la revista Entrepreneur. En cuanto a Stephanie Hawthorne, bueno, desapareció de Instagram más rápido que hielo en julio. Su vida cuidadosamente planeada de fiestas en yates y brunches con diseñadores se apagó de la noche a la mañana. El rumor en Chicago era que ella y sus padres enfrentaban investigaciones federales por malversación de fondos y acuerdos tras bambalinas que los contadores forenses de Trevor habían descubierto durante la adquisición. Pero Trevor, tú simplemente seguiste trabajando, siguiendo construyendo. Trasladó la sede de su empresa a una nueva oficina brillante en River North, pero aún venía a mi apartamento cada domingo para comer carne asada y ver partidos de los Cubs, igual que cuando tenía 10 años. Luego llegó aquella tarde lluviosa de octubre en que alguien tocó a mi puerta. Abrí y encontré a Stephanie Hawthorne parada en mi pasillo, empapada por la tormenta, con su maquillaje de diseñador corriéndose por sus mejillas como acuarelas. Señor Mitchell, dijo, su voz apenas un susurro. Necesito hablar con Trevor. Lo llamé. Apareció en el umbral, le echó una mirada y su expresión no cambió ni un ápice. Stephanie, Trevor, cometí un error terrible. Las palabras salieron atropelladas de su boca. Estaba bajo tanta presión de mis padres, de todos. Siempre me hicieron sentir que tú no eras suficiente, que tu padre estaba por debajo de nosotros. Pero ahora me doy cuenta. Trevor levantó una mano, interrumpiéndola a mitad de la frase. ¿Te das cuenta ahora de que el hombre al que insultaste es dueño del edificio frente al que estás parada? Sus ojos se abrieron, miró más allá de él hacia mí sentado en mi viejo sofá. Señor Mitchell, lo siento mucho. Era joven y estúpida. Anne, basta. Mi voz fue tranquila, pero firme. No lo sientes por lo que hiciste, cariño. Lo sientes por cómo terminaron las cosas. Ella se quedó paralizada como un ciervo en medio de los faros. Trevor sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Tus padres firmaron esto cuando estaban desesperados por liquidar sus activos restantes. Es una cláusula de no competencia que prohíbe a cualquier miembro de tu familia trabajar o poseer acciones en cualquier negocio de hospitalidad en Illinois durante los próximos 20 años. Se lo entregó. Eso incluye a ti. Las lágrimas corrían por su rostro. Trevor, por favor, no podemos simplemente hablar, arreglar algo. Él la miró por última vez, y en sus ojos vi la misma fuerza silenciosa que intenté enseñarle todos esos años atrás. Tuviste tu oportunidad de hablar, Stephanie. Elegiste la burla sobre el respeto. Elegiste la humillación pública sobre el amor. Ahora yo elijo la dignidad de mi padre sobre tu arrepentimiento. Y cerró la puerta suavemente, pero con firmeza. 6 meses después, estaba sentado en la primera fila del gran salón del Hilton de Chicago, no como invitado de boda esta vez, sino como invitado de honor. Trevor estaba en el podio con un traje azul marino, hablando ante una multitud de élite empresarial de Chicago, funcionarios municipales y beneficiarios de becas. Señoras y señores, estoy orgulloso de anunciar el lanzamiento de la Fundación Austin Mitchell para la Educación de Familias Trabajadoras. Los aplausos fueron atronadores. La alcaldesa Johnson subió a estrecharle la mano a Trevor. ¿Qué te inspiró para iniciar este programa de becas?
preguntó al micrófono. Los ojos de Trevor me buscaron entre la multitud. Ese hombre de ahí, Austin Mitchell, el que fue objeto de burlas por construir esta ciudad con sus manos, el que trabajó 2 empleos para que yo tuviera uno, el hombre que me enseñó que el verdadero valor no se mide en cuentas bancarias ni títulos académicos, se mide en integridad, sacrificio y amor. Sentí que me picaban los ojos por las lágrimas mientras 300 personas se ponían de pie en aplauso. Por primera vez en mi vida me sentí como el hombre más rico de la habitación. Después de la ceremonia, Trevor y yo caminamos por el paseo junto al río Chicago, las luces de la ciudad bailando sobre el agua como diamantes esparcidos. No tenías que ponerle mi nombre, dije en voz baja. Él dejó de caminar y se volvió hacia mí. Papá, todo lo que soy, todo lo que he construido existe porque tú creíste en mí cuando nadie más lo hacía. Cuando mamá se fue, cuando los niños en la escuela se burlaban de mi ropa usada, cuando los orientadores vocacionales decían que debería considerar opciones laborales realistas, tú nunca dejaste de creer. Pensé en aquel padre soltero asustado que había sido hace 22 años, preguntándome cómo criaría a un niño solo. Al mirar a Trevor ahora exitoso, íntegro, fuerte, entendí que no solo había criado a un hijo, había criado a un hombre que sabía la diferencia entre ser rico y tener valor. Además, Trevor sonrió. Supongo que ya era hora de que la familia Hawthorne aprendiera cómo se ve un verdadero legado. La fundación llegaría a otorgar becas completas a más de 500 niños de familias trabajadoras. Pero aquella noche, caminando junto al río con mi hijo, supe que ya había recibido el mayor retorno de inversión que un padre podría pedir. Pasaron 2 años y la vida se acomodó en un ritmo que nunca me había atrevido a soñar. La empresa de Trevor siguió creciendo, con oficinas ahora en Nueva York y San Francisco. La fundación prosperaba, enviando niños de orígenes como el nuestro a universidades de todo el país. Y yo, todavía vivía en mi pequeño apartamento en Rogers Park, todavía conducía mi vieja Ford F-150, todavía veía partidos de los Cubs con la señora Rodríguez del piso de arriba. Pero ya no era el mismo hombre que había entrado en aquella recepción de boda con su traje mal ajustado y orgullo herido. Ahora me llevaba de manera diferente, no por el dinero, sino porque había aprendido que el valor de un hombre no lo determina lo que los demás piensan de él, lo determina lo que construye, lo que da y quién cría. Entonces llegó la llamada telefónica que pondría a prueba todo. Papá, necesitas ver algo. La voz de Trevor estaba tensa cuando me llamó esa mañana de septiembre. Enciende las noticias del Canal 7. Agarré el control remoto con manos temblorosas. Allí en la pantalla aparecía una cara familiar, el doctor Richard Hawthorne, parado frente al edificio federal en el centro de Chicago, flanqueado por abogados y cámaras, acusado de fraude de seguros y evasión fiscal durante 5 años. El reportero decía que la familia Hawthorne enfrenta posibles penas de prisión y millones en multas. Esto ocurre apenas 2 años después de que su imperio hotelero fuera adquirido en una toma hostil por el magnate de ciberseguridad Trevor Mitchell. Silencié la televisión y le devolví la llamada a Trevor. ¿Cómo estás manejando esto? Hubo una larga pausa. Honradamente, papá, me siento vacío. Pensé que me sentiría justificado, ya sabes, pero viéndolos desmoronarse así, viendo a los hijos de Stephanie afectados por las decisiones de sus padres, simplemente me entristece. Fue entonces cuando supe que lo había criado bien. La venganza podría haber sido dulce por un momento, pero la verdadera fuerza, el verdadero carácter significaba saber cuándo dejar de luchar y empezar a sanar. Hijo, dije en voz baja, tal vez es hora de pensar en lo que viene después. ¿Qué quieres construir en lugar de lo que quieres derribar? 5 años después de aquella boda desastrosa, me encontré en otro salón elegante, pero esta vez todo era diferente. La gala anual de la Fundación Austin Mitchell se celebraba en el Palmer House con más de 800 invitados, celebrando a nuestros beneficiarios de becas. Mientras miraba alrededor del salón, vi rostros que contaban una historia de la cual estaba orgulloso de formar parte. María Santos, cuya madre limpiaba edificios de oficinas, ahora era residente en Johns Hopkins. David Kim, cuyo padre conducía un taxi, estaba terminando su MBA en Wharton. Sarah Williams, cuyo abuelo había trabajado en construcción junto a mí, estaba iniciando su propia empresa tecnológica. Trevor subió al escenario entre aplausos atronadores. A sus 30 años se había convertido en el tipo de hombre que siempre esperé que fuera. Exitoso, sí, pero más importante aún, generoso y humilde.
Hace 5 años comenzó. Mi padre y yo salimos de una boda donde la gente se reía de nosotros por quienes éramos. Esta noche celebramos no lo que nos divide, sino lo que nos une, la creencia de que cada niño merece una oportunidad para soñar grande, sin importar de dónde viene. Hizo una pausa recorriendo la multitud con la mirada. Y tengo un anuncio. La fundación se está expandiendo. Ya no solo financiamos educación universitaria, estamos creando programas de aprendizaje, becas para escuelas técnicas y préstamos para pequeñas empresas dirigidos a familias trabajadoras. Porque el éxito no consiste solo en obtener un título, se trata de construir una vida con propósito y dignidad. Los aplausos fueron ensordecedores, pero lo que más me conmovió fue lo que vi en la esquina trasera del salón. Stephanie Hawthorne, ahora Stephanie Walsh, casada nuevamente con un profesor de secundaria, aplaudía en silencio. Sus hijos, un niño y una niña de unos 8 y 10 años, estaban sentados junto a ella. Me miró a los ojos y asintió, no en derrota, sino en lo que parecía ser respeto. Después de la ceremonia, se acercó a mí con cautela. Señor Mitchell, quería darle las gracias. Arqué una ceja. Gracias a mí, la fundación le dio a mi hija una beca para un campamento de música el verano pasado. Ella no sabe que vino de usted, pero yo sí. Su voz se quebró ligeramente. Después de todo lo que hice, todo lo que hizo mi familia, usted todavía ayudó a mi hijo. Miré a esta mujer que una vez se rió en la boda de mi hijo, que me llamó padre falso, y sentí algo que no esperaba. Compasión. Stephanie, dije suavemente, los niños no son responsables de los errores de sus padres. Tu hija merece todas las oportunidades para brillar, independientemente de nuestra historia. Ella se limpió las lágrimas de los ojos. Estoy tratando de enseñarles de otra manera. Enseñarles a juzgar a las personas por su carácter, no por sus cuentas bancarias o sus trabajos. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, respondí. Tratar de ser mejores de lo que fuimos ayer. Mientras la velada llegaba a su fin, Trevor y yo estábamos en el balcón del hotel, mirando hacia el horizonte de Chicago, un horizonte que yo mismo ayudé a construir con mis propias manos hace décadas. Papá, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si nos hubiéramos quedado en esa boda? Pensé en ello por un momento. Honradamente, hijo, creo que todo sucedió exactamente como debía suceder. Aquella humillación nos enseñó a ambos algo importante, que nuestro valor no lo determinan las opiniones de otras personas, lo determina cómo tratamos a los demás, cómo enfrentamos la adversidad y qué decidimos construir con nuestras vidas. Trevor sonrió. ¿Sabes cuál es la mejor parte? El apellido Hawthorne será recordado por escándalos y fraudes, pero el apellido Mitchell será recordado por darle a los niños una oportunidad. Mientras observamos las luces de la ciudad titilando bajo nosotros, me doy cuenta de que a veces las mayores victorias no consisten en derrotar a tus enemigos, consisten en convertirte en el tipo de persona que no necesita enemigos en absoluto. A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien, amar profundamente y elevar a los demás en el camino. El padre soltero asustado que entró en ese salón hace 5 años con su traje mal ajustado y su orgullo herido ya no estaba. En su lugar había un hombre que conocía su valor, no porque su hijo tuviera éxito, sino porque había criado a un hijo que usó su éxito para hacer del mundo un lugar un poco mejor. Y eso pensé era un legado que valía la pena construir. ¿Qué habrías hecho tú en la situación de Austin? Comparte tus pensamientos. Si les gustó, no olviden suscribirse a Historias Doradas y activar la campanita para recibir la próxima historia y dejen un comentario. Gracias. Bienvenidos de nuevo, queridos amigos. Esta historia inspira una profunda lección. A veces los mayores sacrificios que hacemos por nuestra familia pasan desapercibidos e incluso pueden convertirse en motivo de burla o desprecio. Pero lo que realmente define el valor de una persona no son las opiniones de los demás, sino su fuerza para resistir la injusticia. Para ustedes, queridos oyentes, el valor educativo de esta historia es claro. No permitan que nadie menosprecie sus esfuerzos ni los haga sentir inferiores. El respeto no se exige con palabras, se gana con acciones y poniendo a cada uno en su lugar. Mi consejo: quien siembra amor y esfuerzo honesto, tarde o temprano cosechará respeto y éxito. No permitan que nadie los haga sentir menos de lo que son o de lo que han aportado.